26 de julio de 1953, un día de gloria para el pueblo cubano. Yo estoy seguro que este video que yo voy a hacer hoy, a mucha gente no le va a gustar y van a estar en la bobería y esto y lo otro, pero a mí como no me interesa lo que piensan los demás, yo lo voy a hacer. Porque yo voy a tratar de hacer un análisis sin pasión. Porque el problema es que lo que a nosotros los cubanos nos mata es la pasión y el odio también. Vamos a 1953. ¿Qué pasaba en 1953? ¿O qué había pasado antes de 1953? En 1952, Batista, unas semanas antes de las elecciones, había dado un golpe de Estado. Había roto el hilo constitucional de un país que estaba surgiendo, aprendiendo a practicar la democracia, que veníamos de muchísimos problemas. No éramos un país perfecto, muy lejos de la perfección, pero veníamos desarrollándonos. Recuerdo que en aquel momento tendríamos 40 y pico de lo que vendría siendo 40 y pico de años de libertad, de ser un país libre, de no ser una colonia española, ¿no? De habernos quitado también aquella cosa que nos metieron los americanos en la Constitución, que fue, ustedes saben, el nombre se me olvidó, ¿tú sabes? ¿Y qué pasaba? Un grupo de jóvenes muy valientes, muy valientes, hicieron algo que ellos pensaban que volvería a meter en el hilo constitucional al país después de aquel golpe de Estado de Batista. Le estoy hablando, sitúense, si ustedes tienen esa capacidad, que estoy seguro que muchos de ustedes no la tienen, si ustedes no tienen esa capacidad, sitúense en 1953. No, olvídense de hoy. Hoy no ha llegado todavía, estamos en 1953. Ese grupo de jóvenes valientes que salieron a tomar la justicia por sus manos porque unos bandoleros habían tomado el poder. No vamos a juzgar si está bien o está mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Y el problema es que miramos lo que sucedió después y juzgamos aquel evento. ¿Sabes? Lo que sucedió después de 1959, todos sabemos que fue un desastre. Pero yo no estoy juzgando lo que sucedió a partir de 1959, sino lo que sucedió ese día. ¿Qué sucedió ese día? Un grupo de jóvenes habaneros, Habana o Habana Campo, no me recuerdo bien ahora, creo que eran de Artemisa, y la mayoría de ellos eran de Artemisa. De allí tomaron la justicia por sus manos y fueron a derrocar un gobierno. Está mal o bien, yo no me voy a meter en eso. Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, coño, pero acuérdense que lo que había en aquel momento era una dictadura también. Se había implantado una dictadura, se había tomado el poder de forma ilegal. No lo juzguen hoy, no lo juzguen hoy. Si lo juzgan hoy, estamos mal. No, júzgalo en su momento. En su momento fue un evento de valentía, de heroísmo, de patriotismo de esos jóvenes cubanos. Porque ahora yo le pongo un ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué haríamos nosotros, los cubanos que vivimos en Estados Unidos, si ahora un grupo de jóvenes cubanos se llenara de valor, tomara las armas e intentara derrocar la dictadura que hay en Cuba? ¿Cuánto no saldríamos a festejar en la calle 8 ese acontecimiento? Entonces, sitúe ese acontecimiento que te estoy explicando hoy, sitúese en 1953. Yo sé que usted no tiene esa capacidad. Usted no tiene esa capacidad. O sea, en 1953 fue lo mismo que sintió Miami el 11 de julio. Lo único que no hubo tiros, ni hubo armas, hubo muertos en la envergadura que hubo aquel 26 de julio. Todos los cubanos salimos a festejar, todos los cubanos salimos de alegría a ver que el pueblo cubano se rebelaba contra una dictadura. Eso mismo pasó el 26 de julio de 1953. Que aquella dictadura solamente duró 8 años. No fue tan destructiva como la que tenemos hoy, que ha durado 63. Ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa que vamos a juzgar. Que Fidel se convirtió en un asesino, que Fidel es un delincuente, todo eso.
Está bien, eso es después. Yo le digo, si tuviese en 1953 el valor que esos muchachos tuvieron de irle para arriba a un gobierno, ya le digo, póngase en el lugar si eso volviera a pasar hoy. Un grupo de jóvenes valientes cubanos tomara las armas para derrocar la dictadura de Díaz-Canel. ¿Qué usted estuviera haciendo? Estuviera de fiesta, como estuvimos de fiesta muchísima gente el 11 de julio. Entonces quiere decir, la pasión y el odio no nos puede cegar. Lo que pasó después es otra cosa. Que esa fecha mañana la borraremos porque al final lo que esas personas hicieron fue en detrimento de la sociedad, ya es otra cosa. Si tenemos que poner el 11 de julio como el día de la rebeldía nacional nuevamente, porque fue el primer intento a gran escala de derrocar una dictadura, lo haríamos sin ningún tipo de problema. Y yo estaría de acuerdo y lo apoyaría, si la mayoría del pueblo cubano lo aceptaría. Porque lo que sucedió el 26 de julio de 1953 está bien en ese momento histórico. El problema fue que ¿qué trajo eso después? El desastre que hoy tenemos, la porquería que hoy tenemos, el hambre que hoy tenemos, la destrucción que hoy tenemos, la miseria que hoy tenemos, los muertes que hoy tenemos, todo, la depauperación de una nación a gran escala. Pero no podemos perder en nuestra irracionalidad, no podemos perder el momento histórico que se vivió un 26 de julio. Un grupo de valientes cubanos tomaron la justicia por sus manos para derrocar una dictadura. Cosa que hoy muchos de ustedes que me van a criticar no tiene el valor de hacer. Yo tampoco. Pero no puedo perder que lo que sucedió aquel día. Escuche esto de nuevo. Un grupo de valientes cubanos que la gran mayoría de ellos perdió su vida por volver a meter en el hilo constitucional a un país que se transformó, que se hizo mal, que fueron traicionados. Todas esas cosas que pasaron después, fue después. En el momento que se estaba haciendo, se decía que se estaba haciendo por un objetivo. Que ese objetivo se transformó, que ese objetivo se llevó al desastre, ya es otra cosa. Pero quiero que no pierdan la perspectiva. Un grupo de valientes cubanos tomaron las armas para volver a meter en el hilo constitucional a su nación. Lo que pasó después es un desastre. Pero usted no tiene el valor de hacerlo. Porque hoy en día tenemos una dictadura asesina, criminal, todo lo que nosotros sabemos. Pero ninguno de nosotros tenemos el valor ese que tuvieron esos jóvenes cubanos valientes, que muchos de ellos perdieron la vida ese día por tratar de volver a meter. No se fueron, muchos de ellos no se fueron, se quedaron allí, lucharon por su país, lucharon por lo que ellos creían que era justo. Que muchos de ellos fueron traicionados. Los pocos que quedaron vivos de todo aquel acontecimiento, muchos fueron traicionados, otros fueron asesinados. Fue un desastre lo que pasó después. Pero el objetivo de esos jóvenes, valientes cubanos era volver a meter en el hilo constitucional. Recuérdense cuál eran las primicias, la constitución del 40, esto, lo otro. Al final sabemos que no pasó nada de eso. Pero en ese momento que se iba para allí a tirar tiros y se estaban muriendo aquellos cubanos, las ideas de esos cubanos que murieron y de algunos que quedaron vivos, que tuvieron que irse, otros que fueron asesinados por ellos mismos, era ese: volver a llevar a nuestro país por el hilo constitucional. Cosa que hoy nosotros los cubanos no tenemos el valor de hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con juzgar el momento histórico. No lo que se convirtió después. Lo que se convirtió después todos sabemos. Aquí estamos por eso. Sino el momento histórico del 26 de julio. Un grupo de jóvenes cubanos valientes luchando en contra de una dictadura. No pierda eso nunca de perspectiva. Ese momento histórico. No lo junte todo. No lo junte todo. Si lo junta todo es una mierda. Ese momento histórico. 26 de julio de 1953. Para mí,
un grupo de jóvenes cubanos valientes se fueron a enfrentar a una dictadura para volver a meter a un país en lo que venía siendo el hilo constitucional. Cosa que nosotros no tenemos el valor de hacer. Por lo menos yo no tengo el valor de hacer. A lo mejor usted sí, pero no lo ha demostrado. Nada, una reflexión, un análisis del protestón cubano. Es lo único que te pido, que te suscribas.